Buenas, Buenas noches. Buenas noches. buenas. Buenas, buenas. Doctor Valdivia, qué gusto verlo. Igualmente, ¿cómo están por allí? Aquí, bueno, ya usted sabe, pues, guapeando, Muy bien, guapeando. muy bien, muy bien. ¿Cómo está ese Chile? Bueno, confinado con la peste, pero pasándolo lo mejor posible, trabajando Sí, cuando se la verdad es puede. que les ha tocado duro, ¿no? Sí, bastante, bastante. Pero Muy bien, se está sobrellevando. está bien. Bueno, gracias por acompañarnos en esta reunión. Bueno, es un gusto, es una oportunidad de hacer algo distinto y ver qué se está haciendo en lo que es nuestra pasión. Sí, señor. Ya veremos qué más aprendemos. Siempre es tiempo. Siempre. Así es. Y estamos. Agradecemos la participación de todos los presentes. Estamos admitiendo en este momento todavía a algunas personas que se están incorporando a la reunión. En breves minutos comenzaremos. Si tienen algunas preguntas o comentarios con respecto a la presentación del día de hoy, pueden realizarlas a través del chat. Agradecemos mantener los micrófonos en silencio. Bueno, vamos a esperar los 5 minutos reglamentarios que ya están por cumplirse en un minuto. Y sobre todo que es un tema que puede ser un poquito largo y con los invitados siempre se va a extender un poco más, ¿no? Pero siempre esa extensión es de muy altísimo provecho. Muy importante recordar a los invitados que probablemente cuando se caiga o cuando se haga la desconexión de la reunión pueden volver a conectarse con la misma dirección y la misma clave de reunión para que tengan en cuenta. Doctora Bienvenida, doctora Costa, Costa. Gusto en verla. Bueno, ya habiéndose cumplido los 5 minutos reglamentarios en consideración a los que estuvieran interesados y que hubieran tenido inconveniente para ingresar, vamos a dar comienzo al seminario. Este es un tema por demás interesante. Es una patología dentro de lo que es la patología ósea de cierta frecuencia, sobre todo en la edad infantil. Por una motivación expresa a los pediatras que pudieran estar interesados, porque bueno, tienen tanto la preparación por parte de nuestro residente, el doctor Carlos Pieper, que es residente del Hospital Oncológico Padre Machado, y un lujo de invitados que tenemos de especialistas en oncología pediátrica, como lo es el doctor Augusto Pereira, como radioterapeuta en el Centro Médico Central Trinidad, que es uno de los recursos terapéuticos de mayor utilidad en el tratamiento de estas patologías. Y la presencia del doctor Guinán como radiólogo, que siempre va a ser útil porque este es un instrumento
fundamental en la valoración de nuestros pacientes, y el lujo de contar con el doctor Aníbal Pulido, un genetista de la Universidad Central de Venezuela, que ya ustedes lo conocen porque nos ha acompañado en seminarios anteriores, así es que creo que es una oportunidad única para actualizarnos en este tema de tumores de células redondas y pequeñas que pueden afectar tanto al sistema esquelético como las partes blandas. Así que, por favor, doctor Piper. Bueno. Luis, porfa, recuperas cuando te diga, ¿viste? Ya puedes recuperar. Ok. ¿Ven las diapositivas? Okay. Perfecto, Carlos. Gracias. ¿Recuperaste? Correcto, ya recuperé los dedos. Okay. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los invitados, a todos los expertos en la materia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que bien a lo largo de la historia ha sido bastante controversial, ya que los sarcomas de células redondas han estado en muchas clasificaciones o dentro de muchas categorías en la clasificación de la OMS. Por eso es un tema tan importante, y tomando en cuenta que es el segundo sarcoma más común, sobre todo en niños o en pacientes en edad pediátrica, es una patología en demás de importancia que tenemos que tomar en cuenta para el manejo, y que muchas veces se presenta y se confunde con cuadros clínicos un poco más sencillos, y resulta que cuando se llega al diagnóstico final, pues siempre es un poco más complicado tratarlo. Vamos a hablar de los células redondas en el hueso. El facilitador, mi persona, el doctor Carlos Pieper, el cuerpo docente, el doctor Pedro Carvalho, el CNGT, a Carlos Vidal, Magdalena Costa, el doctor Luis Williams. Es importante nombrar que en 1921 James Ewing fue la primera persona en describir una entidad clínico-patológica o en describir estas entidades clínico-patológicas, a la cual se le da su nombre, sarcoma de Ewing, y el cual lo denominó un endotelioma óseo, pensando que derivaba de los vasos sanguíneos del hueso. Sin embargo, lo reclasificó posteriormente como un mieloma endotelial. Y no es sino hasta 1984 que Jaffe distingue una entidad similar, la cual habla de un origen neuroectodérmico. Posteriormente, John Barr Bosch y Casabana, en base a los estudios de Colville y Willis, que estudiaron el neuroblastoma en 1933, determinan un origen neuroectodérmico de este tipo de lesiones. A principios del año, o en el año 2012, Turk y Carell describen la translocación 1122 de los cromosomas 11 y 22 a nivel del gen EWRS, que es la característica cromosómica propia del sarcoma Ewing clásico, o de los tumores de la familia de sarcoma Ewing. Hay que tomar en cuenta que antes la literatura hablaba de los tumores PINET o el tumor neuroectodérmico primitivo como una lesión diferente. Sin embargo, ya con los estudios moleculares actuales se ha determinado que es una lesión familia de los Ewing. Traigo esta frase, esta imagen a colación del profesor Swahovich, donde él habla y hace una premisa de la ectogénesis precisa de esta neoplasia sigue sin resolverse, a pesar de los numerosos estudios ultraestructurales, histoquímicos y otros estudios más sofisticados. Él lo determina haciendo la clasificación de la primera clasificación de la OMS, y esto nos da en parte que actualmente es una neoplasia de muy difícil estudio y de muy difícil diagnóstico. Si hablamos del 80-90% de los casos del sarcoma Ewing clásico, el que se presenta como sarcoma de células redondas,
es la lesión común. Sin embargo, tenemos otras variantes como son los CIC y los reordenamientos BICOR, los cuales siempre dan un trabajo pues un poco más complicado a los histopatólogos y a los genetistas, en vista de que son lesiones que, bueno, que hay que estudiar muy en detalle. Tomando la frase del profesor Sajovich, es importante mencionar que actualmente sigue siendo una neoplasia de un estudio muy importante. Tenemos la clasificación de la OMS a lo largo del tiempo y tenemos en la primera, en esta primera clasificación del profesor Sajovich, donde la incluyó en los tumores propios de la médula ósea, compartiendo con los linfomas malignos y los mielomas. Posteriormente, en el 2013, esta patología entra dentro de otros tumores, o tumores misceláneos, en conjunto con el adamantinoma. Sin embargo, a través de los estudios moleculares y de múltiples estudios de esta lesión, se determinó un grupo propio de sarcoma de células redondas, donde se incluye el sarcoma de Ewing y otros tipos de sarcomas indiferenciados de células redondas. Como tenemos acá específicamente para el año 2020, los cataloga como sarcomas indiferenciados de células redondas, los cuales están compuestos por células mesenquimales redondas y pequeñas indiferenciadas, en algunos casos o muy pocos casos con una arquitectura fusiforme y con una gran variedad de translocaciones cromosómicas. Dentro de estos tenemos que todos son malignos, todos son de categoría maligna, es que un 25% hace metástasis a pulmón y a otros órganos. Y tenemos dentro de esto los sarcomas de la familia Ewing, los sarcomas clásicos, que actualmente dentro de estos entran los PINET, los tumores neuroectodérmicos primitivos, el tumor de Aschin y otra variedad genética que mencionaré más adelante. Tenemos los sarcomas de células redondas no Ewing, infusiones ETS, el gen E26, y tenemos los sarcomas con genes reacomodados o con reordenamiento CIC y con alteraciones genéticas BICOR. Vamos a hablar del sarcoma de Ewing o de los sarcomas de la familia Ewing, que no es más que un sarcoma óseo compuesto fundamentalmente por células mesenquimales redondas, indiferenciadas, ricas en glucógeno, y que su característica molecular básicamente es una anomalía cariotípica de los cromosomas 11 y 22 con una alteración del gen EWSR1, que codifica proteínas FL1. Básicamente ocurre, o es el sarcoma más común en la edad pediátrica, sobre todo en pacientes menores de 10 años, posterior al osteosarcoma, y ocurre predominantemente en huesos largos, en diáfisis de huesos largos, por lo general con las alteraciones descritas del gen EWSR1. Es importante tomar en cuenta la alteración cromosómica. Aquí podemos ver un esquema donde vemos la delección del cromosoma 22 y el cromosoma 11 a nivel de la alteración del gen EWSRS1. Y básicamente los ETS es un gen híbrido con una transformación específica del E26. Es un poco complejo de digerirlo. Sin embargo, yéndonos un poco más adelante, vemos que todo se basa en los estudios moleculares de los mismos. Básicamente está compuesto por células redondas y pequeñas, y como lo mencioné antes, hay una gran familia dentro de estos tumores, la familia Ewing. Su presentación clínica, radiológica, histológica es muy similar, y básicamente sus cambios se dan a nivel del estudio molecular. Aquí vemos el diagrama del estudio de la translocación del cromosoma 11 y 22, donde se da el cambio a nivel del gen EWR1 con codificación de proteínas FL1. Estas proteínas básicamente participan en la cadena de transcripción del ADN, y lo que van a generar es una desregulación del crecimiento y una proliferación celular acentuada, lo cual pues me va a producir estos tumores que tienen una alta celularidad y no tienen un estroma determinado. Y podemos ver en este esquema que la familia completa de los sarcomas de Ewing, con todas sus alteraciones genéticas, tenemos el clásico EWSR1, el cual representa el 80-90% de los tumores. Tenemos los ERT, que siguen, seguidos de estos, representan los de más frecuencia, y tenemos todas estas alteraciones genéticas propias de la familia de los Ewing. Entonces,
previamente, tenemos que toda esta familia la envuelven los PINET, el tumor de Aschin, que es un sarcoma de células redondas que se produce en la pared torácica, algunos que se hablan de adenoma-like, tipos o de tipo adamantinoma, que es una discoide en algunos casos, y los sarcomas con características pluripotencial. Sin embargo, todos entran dentro de esta familia. La incidencia pues va del 8 al 11% de todos los tumores óseos malignos primarios, el segundo sarcoma, después del osteosarcoma más común, sin embargo, es el que se presenta más que nada en niños menores de 10 años. Y tiene una clínica muy específica. Tiene una predilección por la raza blanca, ya que hay secuencias de genes de la raza negra, donde determinan esta predilección por esta etnia. Y el 80% se diagnostica en pacientes menores de 20 años, seguidamente de los pacientes menores de 10 años. Afecta básicamente a esta población pediátrica, es muy raro después de los 30 años. Aquí podemos ver en esta serie donde es más común en masculinos que en femeninos. Y la edad de diagnóstico básicamente es entre la primera y segunda década de la vida. Aquí vemos en la serie de Dorfman cómo el pico de edad o el pico de presentación es de los 10 a los 14 años aproximadamente, básicamente en pacientes masculinos de raza negra. Raza blanca, perdón. La presentación clínica, pues el paciente va a presentar un dolor a nivel de la extremidad que es intermitente, y luego, si es más persistente, con una evolución muy rápida, de 2 a 5 meses. Una tumefacción rápida y progresiva de esta lesión. Y estos pacientes, por lo general, cursan con un carácter inflamatorio, presentan fiebre, elevación de reactantes de fase aguda, y es una lesión predominantemente que se presenta en las diáfisis de huesos largos. Aquí podemos ver una presentación de un caso clínico, una paciente que inició con dolor a nivel de la extremidad inferior derecha, que aumentó progresivamente, cursó con fiebre, elevación de reactantes de fase aguda y con la tumefacción progresiva y rápida de la lesión. Por lo general, es más común en las extremidades inferiores, sobre todo a nivel de diáfisis de fémur y de tibia, seguido de la presentación en pelvis. Sin embargo, la ubicación pélvica suele pasar desapercibida, es un cuadro muy inespecífico y por lo general se realiza un diagnóstico tardío, muchas veces en estos pacientes ya con lesiones metastásicas. Seguidamente de las extremidades superiores, costillas, y son menos comunes en la región facial y en antebrazo. Radiológicamente se presentan como lesiones mal definidas con un patrón de destrucción apolillado o permeativo, como podemos ver en esta imagen, y con un patrón de neoformación perióstica y catáfilas de cebollas o en algunos casos en rayos de sol. Asimismo, pues, también presentan defectos corticales como un efecto de saucerización o lesiones en platillo, con un componente importante de las partes blandas. Aquí podemos evidenciar cómo se dan las reacciones periósticas, y esto simula muchas veces una osteomielitis. Es importante tomar en cuenta que estos tumores no tienen una matriz definida, son muy celulares. En algunos casos se pueden presentar osteolíticos, osteoblásticos, algunos autores hablan de unas matrices mixtas. Sin embargo, es de tomar en cuenta que en sus estadios iniciales es de difícil diagnóstico. Aquí podemos ver una presentación en pelvis, una lesión osteolítica con cierto patrón mixto. A nivel de húmero, pues una presentación con una destrucción, un patrón de destrucción permeativo con interrupción de corticales y una masa importante de partes blandas. Y la presentación clásica con la fibra de Charpey o en rayos de sol de esta reacción perióstica importante. La tomografía es también tenemos una lesión a nivel de tórax, donde puede tener un crecimiento importante tanto del hueso como de las partes blandas. Este es el denominado tumor de Aschin, que es el sarcoma de la familia Ewing que se produce en la pared torácica. Es importante tomar en cuenta la tomografía computarizada, que ayuda a dar parte del patrón de destrucción y la extensión intramedular de la lesión, así como ayuda a determinar la extensión de las partes blandas.
Y podemos ver esta lesión con un patrón a nivel del hueso que aumenta las densidades Hounsfield, pero lo importante del crecimiento de las partes blandas. Aquí vemos en la proyección coronal, cómo vemos el sagital, perdón, cómo vemos el crecimiento de las partes blandas y el patrón de destrucción y el patrón periódico. Sin embargo, la resonancia es el estudio esencial y de elección para delimitar esta extensión intraósea. Vemos como una imagen que no es muy, no es muy determinante, una lesión tumoral de este tipo, una pequeña reacción perióstica, y al solicitar una resonancia, vemos cómo se produce la extensión local dentro del hueso y hacia las partes blandas. Asimismo, vemos un pequeño efecto de sausurización con crecimiento en las partes blandas y vemos el compromiso más importante en la resonancia, el estudio de lesión. Aquí también vemos pues cómo hay un pequeño engrosamiento cortical con reacción perióstica, vemos la extensión propia de la lesión dentro del hueso y hacia las partes blandas, y el componente importante que hay en esta. Es importante nombrar que en la gammagrafía son lesiones que son hipercaptantes, asimismo como en los estudios más especializados como el PET, que van a mostrar un marcaje aumentado a nivel de los sitios de lesión. Macroscópicamente son lesiones intermedulares con, de color blanquecino, grisáceo, que se extienden hacia las partes blandas, hacia la región cortical, con una reacción perióstica importante y que muchas veces tienen un crecimiento muy exagerado. Aquí vemos una lesión costal donde vemos el patrón de crecimiento perióstico propio de este tipo de lesión. Microscópicamente, el tumor prototipo de la familia Ewing, pues básicamente es una proliferación de células redondas, mesenquimales, pequeñas, que rellenan las trabéculas óseas y forman pues nidos sólidos de este tipo de células. No hay matriz, esto es muy importante mencionarlo, y los núcleos por lo general son redondos con una cromatina nuclear fina y en algunos casos presentan testosterona. En algunas ocasiones se presentan en estructuras en rosetón. Es muy importante que estas células son, tienen o se marcan con glucógeno positivo, por eso se usa la tinción de chip de ácido periódico para donde se evidencia este marcaje importante del glucógeno con un rojo intenso. También tenemos las estructuras en rosetones, que suelen ser básicamente de este tipo de lesiones. Y es muy importante hacer el diagnóstico inmunohistoquímico, ya que las lesiones redondas suelen presentarse también en lesiones hematopoyéticas como el linfoma primario. Este tipo de la familia Ewing marca muy importante para el CD99, el MIC2, y en algunos casos marca para enolasa neuroespecífica y bimentina, y son también bimentinas positivas. Es muy importante también tomar en cuenta que se debe hacer la correlación con estudios moleculares. El diagnóstico diferencial radiológico básicamente va a ser con el linfoma maligno, el granuloma de células de Langerhans, el osteosarcoma, y la osteomielitis es el primer diagnóstico de explosión, sobre todo por el curso clínico de esta enfermedad, que se presenta con fiebre, se presenta con elevación de los reactantes de fase aguda. Sin embargo, el crecimiento tumoral pues, es muy importante y determinar la tumefacción, sobre todo en pacientes menores de 10 años. Y el diagnóstico histológico es muy importante tomar en cuenta el condrosarcoma mesenquimal, que muchas veces presenta células redondas, el osteosarcoma de células pequeñas. Recordemos que este presenta osteoides, sin embargo, una de las variantes de los CIC se ha reportado en algunos estudios que pueden presentar ciertas áreas de osteoides. Sin embargo, esto sigue en estudio. El linfoma maligno suele recordar mucho esta lesión y el neuroblastoma metastásico en el hueso, que es muy raro, pero suele presentarse. Asimismo, es importante mencionar las familias de sarcomas indiferenciados no Ewing, que está propuesto pues, por todas estas alteraciones génicas, como son la PUF5F1, los NFTS2, que son los más comunes de este tipo de lesiones. Recordemos que son lesiones de células redondas que no tienen codificación para el gen E26. Tenemos los sarcomas de células redondas con reordenamiento 6C y los sarcomas con reordenamiento Vicore. Hablando de los sarcomas de reordenamiento Vicore, estos fueron descritos por Pierron en 2012, donde hablaban de una normalidad genética que implicaba la inversión en el cromosoma X a nivel del gen Vicore y CCNB3. Básicamente había una translocación en estos genes, lo que producía una alteración de la ARN polimerasa
y una proliferación celular muy descontrolada. Ellos tienen una morfología básicamente de células redondas, pequeñas, que recuerdan mucho el sarcoma de Ewing. Sin embargo, en algunos casos puede haber una morfología mixta con células fusiformes y en algunos casos con presentación de matriz mixoide. Básicamente se presentan en el 5% de los sarcomas sin reordenamiento del gen EWRS. Es muy común en pacientes menores de 18 años. También se presenta a nivel óseo, más comúnmente, sobre todo en extremidades y en pelvis, y presentan un 30% de metástasis. La mayoría de estos casos requieren un diagnóstico molecular, sobre todo para dar cuenta del tratamiento indicado en este tipo de lesiones. Es importante mencionar pues, que ellos responden muy bien a quimioterapia, a diferencia de los CIC. Y aquí vemos cómo se ve la translocación del gen BCOR y del CCNB3, donde codifican proteínas que van a desregularizar el proceso de crecimiento celular. Aquí vemos pues la clásica presentación en el estudio de Cao, quien pues tuvo un estudio de una serie de 36 casos, donde en la mayoría de sus casos presentó histológicamente estas células redondas clásicas de núcleos pequeños con muchas atipias y un pleomorfismo marcado. Sin embargo, una serie de ellos también presentó células de tipo fusiforme, con algunas células pequeñas redondas y algunas células redondas con matriz mixoide. Esta fue la diferenciación de ellos. Sin embargo, diseñaron la tensión inmunistoquímica BCOR, la cual marcaba intensamente para los núcleos como BCOR positivo. También se habla de un marcador para TL1 positivo y ciclina D1 positivo. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de estas lesiones es por estudios moleculares de hibridación in situ, donde vemos un doble marcaje en las células tumorales de este tipo de lesiones y vemos la alteración de los péptidos propios en este tipo de lesiones. Asimismo, los CIC, o los de reordenamiento CIC, básicamente se da por una translocación o una elección de los cromosomas 4 y 19. Básicamente son de descripción reciente, es muy común, o es una lesión que es más común en adultos jóvenes, con una expresión muy importante de CD99, y resulta de la alteración genética del 6C-DUX4, lo cual pues va a producir una proliferación más atípica de células más agresivas y muy desordenada. Afecta por lo general a pacientes entre 21 y 40 años, y en la serie de Antonescu, 22% de sus pacientes se presentaron en pacientes menores de 18 años. Es más predominante en pacientes masculinos y es un sarcoma por excelencia de partes blandas. Solo el 3% de los casos fueron a nivel de hueso. Aquí vemos la reordenación y la secuencia de la proteína 6C en conjunto con la proteína DUX4, que son factores reguladores de transcripción tumoral. Y vemos que la mayor frecuencia se presentó a nivel de las partes blandas, sobre todo en el esqueleto axial, en las extremidades inferiores, y en menos presentación a nivel del hueso. Hay que tomar en cuenta que estos tumores son malos respondedores a la quimioterapia. Y pues en la serie de casos de Antonescu, que presentó 115 casos, el patrón más común histológico fueron los patrones arquitectónicos con crecimiento nodular intenso, seguido de los patrones de células fusiformes y los patrones de matriz mixoide. Sin embargo, en algunos casos, o muy pocos de estos, presentaron algunos con una matriz de tipo ostioide. Es importante tomar en cuenta que marcan positivamente para el CD99, por eso es muy importante hacer los estudios moleculares de este tipo de lesiones, ya que como suelen ser malos respondedores a la quimioterapia, suelen confundir mucho con los Ewing clásicos. Entonces son casos que hay que estudiar muy detenidamente. También marcan positivamente para el WT1. Y el gol estándar para estudiar este tipo de lesiones, pues a través de la hibridación in situ, donde tienen un marcaje para 3 colores, el cual también va a dar de alteración de los genes DUX-D4 y de los FOXO4.
Los criterios pronósticos en este tipo de lesiones, primero pues hay que tomar en cuenta que al hacer el diagnóstico tenemos ciertos criterios previos al tratamiento que nos van a hablar de sobrevida. Primero, la localización del tumor. Los localizados en extremidades inferiores suelen tener un mejor pronóstico, en extremidades superiores un pronóstico intermedio, y en pelvis y en esqueleto axial suelen ser de mal pronóstico. El tamaño, las lesiones mayores a 8 centímetros suelen no tener un pronóstico muy favorable. La de los pacientes, básicamente en pacientes lactantes o en menores de 15 años, tienen mejor pronóstico que en los mayores de 15 años. La localización extraósea versus ósea, pues es muy relativa. Los estudios no hablan de un patrón de diferenciación ni de sobrevida en los mismos. Las metástasis se producen en el 25% de los casos cuando se realiza el diagnóstico y se suele asociar un mejor pronóstico a pacientes femeninas, sobre todo de las primeras décadas de la vida. La fractura patológica es un factor de mal pronóstico a la hora de la decisión quirúrgica o del control local. Sin embargo, en los estudios no se demostró una incidencia en el porcentaje de sobrevida a estas lesiones. Y el tratamiento, pues, básicamente hay que tomar en cuenta que hay un enfoque general donde se debe llevar al paciente, cuando se hace el diagnóstico, inclusive molecular, a una terapia de neoadyuvancia con quimioterapia y posterior a esto realizar el control local, ya sea con cirugía o radioterapia. En este caso también se habla de quimioterapia de altas dosis con trasplante de células madre, donde se han visto buenos resultados, y la sobrevida cumpliendo el tratamiento a los 5 años es del 70%. La quimioterapia básica de estas lesiones, muy similar al protocolo Rixoli, es la vincristina, oxirrobusina, hipofamida y epopósito. Sin embargo, en casos de metástasis de pulmón o lesiones recidivantes, se puede asociar el malafán. Y el control local, básicamente, pues lo que buscamos nosotros como cirujanos, ortopedistas, oncólogos, es la preservación de la esterilidad con márgenes quirúrgicos amplios. Esto debe sopesarse con una cirugía ablativa. Y en pacientes con lesiones irresecables, pues es indicativo la radioterapia. Hay que determinar tanto para la cirugía como para la radioterapia la afectación de los cartílagos de crecimiento, ya que esto puede afectar el crecimiento de esa extremidad. Y en enfermedades residuales con lesiones microscópicas se indica una radioterapia de 50 Sigray para lograr el control de esto. La recidiva se da por lo general del 13 al 20% de los casos, puede ser local o pulmonar. Y como lo mencioné anteriormente, los tumores de ICOR son quimiosensibles y los 6C por lo general tienen mala respuesta. Por eso es muy importante hacer el estudio molecular de estas lesiones. Para llevar a casa, pues sarcomas de células redondas son una familia de neoplasias que siguen en estudio, ya por parte de un equipo multidisciplinario, ya que representan un reto para el manejo adecuado y para el diagnóstico de estas. Los sarcomas indiferenciados que no pertenecen a la familia Ewing por lo general ameritan un estudio especializado, sobre todo estudios moleculares, para llegar a un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. La terapia combinada es el gol estándar. Estos pacientes deben ir a neoadyuvancia, posteriormente control local, hacer el mapeo de la pieza y posteriormente determinar si requieren adyuvancia para manejar esta patología para lograr adecuados niveles de sobrevida. Y es indispensable manejar, y se insiste mucho, estos pacientes en un equipo multidisciplinario en el área especializado, mantener comunicación constante con respecto a este tipo de casos, ya que el éxito del tratamiento va a depender del manejo especializado de esta patología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Pieper por su magnífica revisión y su excelente calidad de exposición. Bueno, como les mencioné al comienzo, tenemos la compañía de unos invitados especialistas en distintas áreas. Y para ello vamos a pedirle al doctor Augusto Pereira, quien es oncólogo pediatra, jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital de Niños de Caracas, a ver si él nos puede ilustrar un poco desde el punto de vista de médico, lo que es su experiencia en el Hospital de Niños, algún comentario adicional que él considere pertinente.
Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Gracias, Augusto. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de poder participar en tan excelente iniciativa. Realmente la presentación muy buena, muy amplia. Esta es una patología que para nosotros toda la vida ha sido un dolor de cabeza y probablemente de aquí en adelante va a ser todavía más difícil, sobre todo que nosotros nos enfrentamos a una brecha diagnóstica muy importante para este tipo de pacientes. Históricamente hemos ido manejando diferentes clasificaciones, hemos tenido muchos términos para identificar estas enfermedades y bueno, lo primero que va a pasar es que probablemente nos tengamos que adaptar a empezar a trabajar con esta nueva terminología de sarcomas indiferenciados de células redondas y probablemente el término de Ewing o familia de Ewing o los Ewing-like y todo lo que se ha usado va a ir como que entrando poco a poco en desuso, pues. Problemas y sí me gustaría a mí escuchar también la opinión de Martelena y de los patólogos y cómo vamos a hacer nosotros para poder diferenciar estos grupos tan claros ya, pues. Se nos hacía difícil identificar el Ewing, ahora separar el Ewing de estos otros grupos con los reordenamientos va a ser difícil. Por lo pronto pareciera que todos van a seguir tratándose de la misma forma, aunque tienen vías de señalización diferentes y hay nuevas drogas y se está probando mucho con la parte de terapias dirigidas. Por lo pronto, el estándar de tratamiento sigue siendo el protocolo de Ewing. Y sí me gustaría acotar de que tenemos dos grandes escuelas en este momento a nivel mundial. El grupo americano con un protocolo de 5 drogas, alternando 3 drogas con 2 drogas con ifosfamida de topósido, con un esquema más o menos de adyuvancia, después ir a control local, que ahí sería cirugía preferiblemente, y bueno, la opción de la radioterapia y después la quimioterapia adyuvante. Y el protocolo europeo que decidió simplificar y fue a un solo esquema con 4 drogas iniciales, resultados muy similares entre un grupo y otro. O sea, realmente la decisión es como el grupo de oncólogos se sienta más familiarizado. Probablemente para el protocolo americano se dé un poco mejor para pacientes pediátricos porque toleran dosis más intensas de quimioterapia. Cuando vamos a pacientes adultos, probablemente el protocolo europeo sea más factible por la forma del diseño. Pues, y además que ese fue un protocolo diseñado inicialmente para llegar hasta los 35 años. En cambio, el protocolo americano es un protocolo más dedicado a pacientes pediátricos, ¿no? Y bueno, sin hacer mucho spoiler de lo que va a ser el capítulo del libro sobre este tipo de patologías, nosotros tratamos de hacer un ejercicio importante que ya lo tuvimos que hacer con otras patologías pediátricas como tumores del sistema nervioso central. Ante la incapacidad o la imposibilidad en nuestro medio, sobre todo a nivel de instituciones públicas, para poder acceder a un diagnóstico molecular. Hay una cantidad de características en estas 4 entidades clínicas, tanto el Ewing como los de las fusiones con no ETS y los de reordenamiento, que nos pudieran ayudar. Vamos a darle la palabra a Martelena y me disculpan por la confusión. Bueno, buenas noches. Y bueno, a pesar de que de repente siempre queremos que el patólogo haga algo de la abreboca, yo vengo absolutamente adherida a la idea que viene hablando el doctor Augusto Pereira, porque si bien siempre estos tumores han sido un problema desde el punto de vista morfológico, ya eran un problema antes de tener tantas subdivisiones, ¿no? Ya el sarcoma de Ewing nos planteaba a nosotros problemas diagnósticos importantes, pero ahorita que tenemos mucho más claro los subtipos que pueden ir desligados o divorciados al sarcoma de Ewing, es cuando se nos prende el bombillo que definitivamente son tumores que deben ir a estudio molecular. Sin embargo, ahorita que están mucho más estudiados e incluso en la última clasificación, en la 2020, nos dan muchos más criterios morfológicos que nos permiten favorecer uno u otro diagnóstico.
sin que esto quiera decir que podamos decir desde el punto de vista morfológico, por ejemplo, que es un sarcoma EWSR1 no ETS. No lo puedo confirmar, pero sí puedo favorecerlo. ¿Por qué? Porque se ha visto que son tumores, en el caso de los no ETS, que tienen células fusiformes, que si bien se pueden ver en los otros sarcomas, son mucho más favorecidos en los no ETS. No así, por ejemplo, en los SIC-DUX4 son tumores que eran los típicos que llamábamos los sarcomas de Ewing atípicos. Ese término ha ido en desuso. ¿Por qué? Porque se ha logrado identificar que todos aquellos sarcomas de Ewing que no tenían marcajes de CD99 de membrana difusos o bien marcados, o que no era ese sarcoma de Ewing de la inmunistoquímica típica que queríamos esperar, todos esos sarcomas de Ewing atípicos se ha visto que los han podido reunir a la mayoría de ellos dentro de este grupo de los SIC-DUX4, porque son sarcomas de tipo Ewing que suelen tener, por ejemplo, células de tipo epitelioide. Y en el caso de los BICOR, a pesar de que Carlos lo comentó dentro también de los SICs, es cierto, pero el estroma mixoide suele ser favorecido en los tumores BICOR. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mientras más se estudien, van a haber más hallazgos morfológicos que nos permitan favorecer uno u otro diagnóstico, ¿ok? Porque sabemos que, por ejemplo, los BICOR responden mal a la quimioterapia del sarcoma de Ewing, pero, por ejemplo, responden bien a la quimioterapia del sarcoma de Ewing, no así los SIC, que suelen responder mal. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que desde el punto de vista morfológico estamos teniendo hallazgos que nos permiten favorecer uno u otro, sin embargo son tumores que lamentablemente para poderlo categorizar de manera correcta, son tumores que tienen que ir a biología molecular. ¿Por qué? Porque como vemos, pues son características morfológicas que se solapan, me da tranquilidad lo que dice el doctor Pereira, y bueno, ya complementará, pues que esto está siendo como que bien abordado, han hecho protocolos, han visto respuestas, creo que va a ser importante su opinión, y bueno, yo tenía que empezar mi participación felicitando a Carlos, ¿ok? Porque fue espectacular, estos son tumores de difícil digestión, de difícil abordaje, los tumores de la familia de sarcoma de Ewing eran un saco muy grande que poco a poco, como vemos, se ha ido disgregando dentro de la clasificación, y como digo, yo sí creo que el patrón morfológico nos está ayudando, yo sí creo que va a ayudar a favorecer una u otra entidad, a pesar de que lamentablemente para nosotros sí vamos a necesitar el estudio molecular para decidirlo, pero sí tenemos criterios que nos permiten, por lo menos, favorecer uno a otro, que de repente para el oncólogo va a ser de utilidad, para ver por lo menos qué respuesta podamos esperar. No sé si hay alguna pregunta específica en morfología. Sí, quizás las preguntas las podemos hacer a través del chat y deberíamos hacerlas al final para que podamos presentar una visión global del tema desde los distintos aspectos y así las preguntas se concretan. Le pregunto al doctor Guinán como radiólogo, él es radiólogo especialista en los tumores musculoesqueléticos y trabaja en el Centro Médico Docente de la Trinidad, es un gran colaborador de nuestro grupo y quisiera saber si él tiene algún comentario particular que hacer desde el punto de vista imagenológico. Hola, buenas noches a todos. Nuevamente aquí, Nacho, te felicito porque has llevado esto adelante todas estas semanas. Carlos, te felicito igualmente por la presentación. La verdad es que es muy completa, es un tema complejo y difícil, ¿no? Desde el punto de vista de imagen, ya es mucho lo que se puede decir, pero también es relativamente corto en el sentido siguiente, ¿no? El tumor de Ewing es una lesión que efectivamente se presenta como una lesión con características malignas de un principio. Su diagnóstico diferencial, y tú bien lo dijiste, principalmente es con osteomelitis, dado que la clínica así lo indica, pues, ¿no? Ahora, lo llamativo de esa lesión es el gran componente de partes blandas que presenta, aparte de esa componente óseo, medular, diafisiario y metafisiario, y esas características que tiene de reacción perióstica que son muy características del tumor de Ewing. Ahora, toda lesión que tenga estas características y sea de localización metafisiaria, diafisiaria
por debajo de los 25 años hay que pensar en un tumor IUI. Para nosotros, desde el punto de vista de imagen, es muy difícil la categorización de los diferentes tumores, ¿no? De células redondas, pero lo que sí se puede saber es que definitivamente una lesión muy agresiva con un componente de partes blandas muy, muy importante. El uso de otros métodos, o digamos, el método de elección inicial sería la radiografía simple. La tomografía estaría básicamente indicada para aquellas lesiones donde no se pueda visualizar adecuadamente por su localización, ya sea en la pelvis, ya sea en columna o eventualmente en las costillas. Y ahí el uso de la tomografía tendría un valor importante. Sin embargo, lo más importante después de la rayos X simple sería resonancia magnética con todas sus variaciones en cuanto a la secuencia de pulso que se utilizan. La secuencia de pulso nos da igual que básicamente todos los tumores, baja intensidad de señal en la secuencia de T1, alta intensidad de señal en la secuencia de T2 con características heterogéneas. Hay alta intensidad también en la secuencia de supresión grasa. Y importante que en la difusión también nos da unos valores, digamos, nos da una restricción a la difusión importante y con unos valores de ADC. El ADC es lo que llama el coeficiente de difusión aparente, que es muy importante, que mide básicamente el movimiento de las moléculas de agua en el espacio intercelular. Y eso lo que nos indica es básicamente la malignidad y el grado de celularidad que puede tener la lesión. Obviamente la tomografía también tiene un uso importante para el diagnóstico de lesiones a distancia, ¿no? Sobre todo en tórax. Ahora, desde el punto de vista de imagen, muchas veces es muy característica la lesión, termina obviamente en una biopsia y ya ahí entra Martelena para el estudio de todos esos pedacitos de lesión para ver de qué se trata efectivamente. Muchas gracias al doctor Guinán por sus observaciones tan oportunas, ¿no? Pero sí, al final la patología es la que tiene la última palabra, así que tremendo compromiso que tienen los patólogos. Y bueno, y también como actualmente se preconiza mucho ir un poco más allá con todo este tema de biología molecular y todo lo demás para caracterizar mejor estos tipos de tumores que, por cierto, van a ser más acertada la elección del tratamiento. Bueno, no sé si quieres completar tu participación, Augusto. Sí, quería hacer un comentario sobre el diagnóstico. Fíjate que la situación para nosotros y sobre todo a nivel público con los costos de los estudios tanto para poder tener el paciente listo para ir a la cirugía inicial o la de la biopsia, como para el estadiaje. En el protocolo nosotros tenemos que tener estudios completos para poder estadiar el paciente. Hay que evaluar todos los sitios posibles de metástasis. Tenemos también las lesiones en hueso que nos obligaría a hacer el gammagrama óseo, y tenemos el problema de que como esta se considera una enfermedad casi sistémica, nosotros tenemos que en los pacientes con lesiones óseas tenemos que hacer médula ósea. Entonces ahorita en la mayoría de los protocolos está muy de boga el uso del PET-CT, porque de alguna manera te permite hacer ubicación de todas las lesiones metastásicas, te permite incluso diagnosticar infiltración de médula ósea, e incluso en algunos protocolos ya están descartando el uso de la biopsia y el aspirado de médula ósea porque puedes hacer un buen diagnóstico de infiltración de médula ósea por el PET-CT. Entonces, quisiera escuchar un comentario del doctor Guinán sobre esto, porque a nosotros se nos hace difícil por el costo, pero cuando nos ponemos a revisar que tengo que hacer tomografía de tórax, resonancia por difusión de cuerpo entero, tengo que hacer gammagrama óseo, tengo que hacer una biopsia y un aspirado de médula ósea, más la patología, probablemente cuando sumo todo eso, no está muy distante de lo que me costaría hacer un CT PET. Entonces... Es correcto, doctor Pereira. Sin duda alguna el CT PET es un estudio metabólico, ¿no? Un estudio donde mide el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y estos son tumores con un gran consumo de glucosa. No solo en la lesión como tal, sino a distancia, ¿no? Desgraciadamente, pues en nuestro país todos lo sabemos que son estudios caros y que no están al alcance de la gran mayoría de las personas, desgraciadamente. Es un estudio efectivamente que podría ahorrarnos muchas otras cosas.
Yo particularmente creo que al final va a prevalecer la biopsia, la toma de biopsia de la lesión, y básicamente el CT PET quedaría para el estadiaje de la lesión a distancia, ¿no? El problema del CT PET también está en pulmón, ¿no? En las lesiones nodulares en pulmón por debajo de 1 centímetro, donde tenemos muchos falsos negativos. Hay otro estudio que yo quería, bueno, presentarles no solamente, sino quizás ponerlo como en el tapete, que se está haciendo mucho, lo estamos haciendo bastante, que es la difusión de cuerpo entero, pues una resonancia magnética donde no es un estudio metabólico, o sea, no es un estudio que mide el metabolismo, pero un estudio que mide la función, digamos, de eso que hablé antes de las moléculas de agua entre las células, ¿no? Es un estudio funcional, básicamente, que es la difusión del cuerpo entero. No es tan sensible ni tan específico como el CT PET, pero nos da una muy buena sensibilidad y especificidad, sobre todo para las lesiones óseas, no así para las lesiones pulmonares igualmente. Pero tiene usted razón, la vía que vamos avanzando, yo creo que el CT PET y sobre todo con nuevos radionucleicos se van haciendo cada vez más importantes en el diagnóstico, y cada vez se va haciendo cada vez más sensible y más específico, ¿no? Otro comentario para completar lo que estaba hablando Martelena. Fíjate la importancia de lo que va a hacer ahorita el equipo multidisciplinario y la discusión, sobre todo para los que estamos en instituciones diferentes, porque probablemente en una institución como el Padre Machado se puede discutir, pero cuando estamos en instituciones distantes, la importancia de todos estos parámetros, lo que ella comentaba de la parte morfológica va a ser importante porque ella le van a dar algunas ideas, pero cuando revisamos en detalle todas estas patologías nos conseguimos con algunos detalles clínicos que también nos pueden ayudar a ir ubicando a estos pacientes en las diferentes categorías. Por ejemplo, algo muy importante que hemos visto, partes blandas y huesos, pero en los reordenamientos aparece una figura que son vísceras, que no tenemos ni en el Ewing clásico ni en el Ewing con fusiones no ET. Entonces ya cuando tienes vísceras, ya tú sabes que probablemente no es un Ewing clásico, ni un Ewing con Ewing light, sino probablemente es uno de reordenamiento. La edad pediátrica en el Ewing y en los Ewing con fusiones no ETS son pacientes totalmente diferentes. En el Ewing clásico la mayoría son pediátricos, en el Ewing con fusiones no ETS la mayoría son adultos. En el grupo de reordenamientos BCOR, la mayoría son pediátricos y adolescentes. En cambio, en el grupo de SIC, la mayoría son adultos. Entonces, fíjate que podemos ir ubicando por edad la parte de localización anatómica de la lesión, la distribución de las metástasis y la presentación de las metástasis, la respuesta a la quimioterapia. O sea, probablemente nosotros, después de la quimioterapia de inducción y esa cirugía donde se va a evaluar el porcentaje de necrosis y la respuesta al tratamiento, hay que darle mucho más énfasis de lo que probablemente le estábamos dando antes, porque no tenía tanta implicación terapéutica. Pero nosotros ahorita, si no tenemos cómo clasificar molecularmente un paciente, esa respuesta a la quimioterapia va a ser crucial para lo que nosotros vamos a manejar cuando tengamos que dar la adyuvancia, porque en algunos casos podemos incluso plantear cambiar la adyuvancia de Ewing por una adyuvancia diferente. Por ejemplo, todos los que son SIC, que van a responder muy mal, o los no fusiones ETS, probablemente si tú le das la misma adyuvancia que le dabas al Ewing, la respuesta va a ser mala, porque si no respondió a la primera dosis, a la quimioterapia de inducción, probablemente tampoco va a responder a la de consolidación y de mantenimiento. Entonces yo creo que la discusión pre y post control local van a tener que ser muy importantes para poder afinar en detalle lo que vamos a hacer con esos tratamientos más adelante, porque si no nos va a pasar que vamos a llevar a estos pacientes a recaídas, a primera, segunda recaída, y probablemente después las posibilidades de curación son mínimas, porque lo que dijo Carlos es muy importante. Si es un tumor localizado y lo podemos tratar adecuadamente desde el principio, la sobrevida puede llegar hasta 70%, pero estos pacientes que fallan a esa terapia inicial, que no lo logras controlar con el control local, que la radioterapia va a tener que ser muy extensa, que van a tener complicaciones, la sobrevida al final es menos del 30%, y en algunos casos no llega ni siquiera al 20%. Entonces yo creo que
nos va a obligar a trabajar un poco más minucioso en el grupo de equipo y por supuesto yo creo que al final vamos a tener que generar los recursos, pues tampoco es que es una patología tan frecuente como leucemia, como linfomas, como sistema nervioso central, pero sí vamos a tener que hacer un esfuerzo por ampliar un poco más el panel de inmunistoquímica y tratar de llevar a algunos pacientes a la biología molecular, porque si no, el impacto en la sobrevida va a ser mínimo si nosotros no podemos ajustar esos tratamientos a las terapias dirigidas a cada una de esas vías de señalización que están en cada uno de ese grupo de patologías. No, y doctor, y disculpe, y me sumo a ese comentario, y para concluir esa idea, es importantísimo lo que usted está diciendo, de que hablemos, de que nos conversemos, de que nos comuniquemos, porque incluso hasta donde usted lo dice, lo del panel de inmunistoquímica, ya los paneles de inmunistoquímica que estamos aplicando para los tumores de células redondas son completamente diferentes, son mucho más amplios. Ya sabemos que el WT1 nos es útil no solo para un tumor de Wilms, sino que ya sabemos que el tumor de Wilms, sino que ya sabemos que los tumores de rearreglo SIC, que la morfología es muy parecida al sarcoma de Ewing, pero tienen un marcaje a WT1, que no lo tiene el sarcoma de Ewing convencional. Y así también tenemos, por ejemplo, el marcaje del TL1, que era un marcador que se creía exclusivo al sarcoma sinovial, pues resulta que no, porque son positivos en los tumores de rearreglo BICOR, que no son positivos en los sarcomas de Ewing. Entonces, probablemente no tenemos la herramienta molecular y obviamente la mira es para allá y vamos a buscar la manera de hacerlo porque es un tumor. No es una patología frecuente, pero dentro de lo infrecuente es frecuente, no sé si me explico, ¿no? Es el segundo sarcoma más frecuente para nosotros en hueso. Entonces, hay que buscar las herramientas y estamos en eso, estamos trabajando, lo queremos hacer, pero por ahora yo creo que si trabajamos juntos, si trabajamos en equipo y si nos adherimos a las herramientas que tenemos, yo sí creo que podemos darle un buen curso, por lo menos hacer el esfuerzo de poderlos categorizar lo mejor posible, porque tenemos herramientas a la mano. Perfecto, totalmente de acuerdo. Doctor Carballo está en silencio. Perdón. Gracias por la observación. Muchas gracias a la doctora Acosta y al doctor Pereira por su magnífica contribución. Para terminar este pequeño presidium, el doctor Andrés Vera estaba invitado, lo estuve viendo acá en pantalla, no sé si está todavía. Ahí está. Sí, ahora lo veo. Gracias, Andrés. Por favor, redondea un poco la propuesta terapéutica de la radioterapia como complemento, si se quiere, a la quimio. Tienes el micrófono apagado. No sé si me están oyendo. Ah, sí, sí se oye. ¿Estoy escuchando? De la radioterapia. Nacho, levanta la mano. Te estoy oyendo muy interrumpido. Te estoy oyendo muy interrumpido. No sé si tengas una señal no muy buena. Aparece con el micrófono bloqueado. Sí, aparece con el micrófono apagado, por cierto, sí. Ahí está. Aparece con el micrófono apagado, Andrés. Sí. Ajá, habla, Andrés. Aló. No sé si me están oyendo. En general, Sí, ahora sí. Quiero felicitarte, Nacho, por una excelente exposición. Al control local lo más importante es la cirugía. Eso es lo que se debe hacer. Todos los protocolos, tanto europeos como norteamericanos, coinciden en eso. Hay lugares en donde la cirugía es imposible porque el tumor es irresecable o porque vas a dejar déficits importantes. Entonces, la radioterapia
tiene su valor. La dosis ya la dijeron, sin embargo, cuando la enfermedad microscópica que quedó después de la cirugía es alrededor de 54, cuando es única arma terapéutica local es 58. En general, hoy en día la cirugía, son largos y los vuelve sin déficit. La radioterapia se utiliza cuando hay tumores muy grandes que dejan enfermedad microscópica residual, generalmente en pelvis, o en articulaciones como la coxofemoral. Es efectiva, pero el control local y la sobrevida es mejor cuando es cirugía, cuando se puede hacer la cirugía oncológica bien hecha. Otra parte de la radioterapia es la radioterapia paliativa para enfermedad metastásica. Muchas veces las pacientes recaen y bueno, es bastante efectivo. Hay inclusive protocolos donde cuando hay varias metástasis pulmonares se resecan estas y después se da dosis baja de radioterapia a los pulmones con relativo buen éxito y porque no se me fue la comunicación. Eso es todo lo que tengo que decir. No sé ni siquiera si me oyeron, porque no queda todo el mundo paralizado. Sí, se te oyó con algo de interrupción, pero sí, es evidente que, bueno, y haces una afirmación que es muy orientadora, en el sentido que comienzas tu intervención afirmando que la cirugía es el recurso de control local indicado en primera instancia. Yo recuerdo, hablando un poco globalmente de lo que eran las cosas en el tiempo, yo no sé si, bueno, la mayor parte del auditorio como que es un poco más joven que yo, pero yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, hablemos de hasta hace 20 años o más, esta patología era tratada simplemente con quimioterapia y radioterapia. Aproximadamente en ese tiempo, de más o menos hace 20, 25 años, o quizás un poquito más, se introdujo la cirugía como un recurso de uso una vez que el paciente había recibido su quimioterapia. Se introdujo la indicación de cirugía como elemento de control local. Bueno, veo que... Nacho, Dime. Nacho, lo que pasa es que hasta hace poco la única solución quirúrgica era amputación. Hasta hace poco, disculpa, la única opción quirúrgica era amputación, ¿no? Hace poco de 30 años. Después empezaron a hacer los cirujanos cirugías muy... Es correcto esa afirmación. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas. Y colocación de segundos primarios y déficit de crecimiento. Sí, eso es muy cierto. Todo lo que es el desarrollo de las imágenes, todo lo que es el aporte de la oncología con medicamentos que demostraron una mayor efectividad en el tratamiento y la incorporación de técnicas quirúrgicas, el papel de la resonancia que le permitía al cirujano evaluar previamente al paciente, hacer cirugías con mucho más precisión. Y ahora con todas estas cirugías dirigidas por tomografía, permiten, por supuesto, la propuesta de una cirugía preservadora de extremidad con resultados mucho mejores porque permite la extirpación del tumor completo. Eso es muy cierto.
la razón por la cual hubo este cambio histórico. Entre las preguntas veo que la doctora María Belén pregunta que si en pacientes fracturados se hace biopsia y aspirado de médula ósea. Creo que es una pregunta dirigida a la doctora Acosta. Y la doctora Acosta trabaja en la maternidad de la Leopoldo Guerrero y es consultante en el Centro Médico Docente de la Trinidad, pero fundamentalmente ella proviene y es jefa de la unidad de patología ósea del Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, hay esa pregunta para la doctora Acosta, de la doctora María Belén, que si en pacientes fracturados se hace biopsia y aspirado de médula ósea. Para Martelena Costa. La pregunta es para Martelena Costa. Todo. Bueno, sí, pues si se hace biopsia y aspirado, bueno, si están fracturados, yo creo que eso depende mucho también del manejo clínico y del tema de la toma de biopsia, si está fracturado la contaminación del lugar de la toma de biopsia. Y en cuanto al aspirado, pues el aspirado de médula ósea generalmente lo indican y el doctor por Augusto Pereira, por favor, que me corrija, porque esto es algo creo que bastante clínico, la indicación del aspirado de médula ósea, cuando se sospechan neoplasias linfomatopoyéticas muchas veces y lo toman generalmente de cresta ilíaca, pero no es una pregunta muy patológica, creo que es más clínica, sobre todo por el tema de la toma de biopsia de un paciente fracturado, ¿no? Sí, en el protocolo se supone que nosotros a pacientes con enfermedad localizada no le hacemos biopsia de médula ósea en el área pediátrica, pero pacientes con metástasis a otros huesos o metástasis óseas sí tiene indicación de biopsia aspirado de médula ósea. Lo que tú tienes que tomar la muestra en un sitio donde no tengas enfermedad, donde no haya compromiso, porque si no estás tomando la lesión primaria y no estás viendo infiltrados. Por eso era el planteamiento y en este momento la utilidad que pudiera tener la resonancia por difusión y el PET-CT, porque ellos pudieran ubicar infiltración de médula ósea sin necesidad de hacer la biopsia. De hecho, en los últimos protocolos, los protocolos más recientes, están evaluando biopsia versus no biopsia y un estudio de PET-CT. También hay experiencia y la hemos tenido con el protocolo de Hodgkin, con la gente de Brasil y el doctor Lederman, que él maneja mucho la parte de resonancia por difusión, y nosotros en Hodgkin hemos logrado por difusión identificar compromiso de médula ósea con la resonancia por difusión, o sea que probablemente diera la impresión de que a la larga la biopsia del aspirado de médula ósea va a ir bajando. De hecho, ahorita la controversia principal son las biopsias líquidas, hacer el estudio en sangre periférica y tratar de identificar alguno de estos marcadores, CD99 o alguno de estos marcadores en citometría de flujo. Pero al final el hecho de que tú tengas una enfermedad sistémica con compromiso por citometría de flujo pareciera que todavía no tiene un impacto definido en cuál va a ser el pronóstico del paciente. O sea que por lo pronto seguiremos haciendo biopsia y aspirado en sitios donde no esté la enfermedad. Y veo más adelante una pregunta del doctor Luis Consuegra, que me pareciera que a lo mejor el radioterapeuta pudiera aportar más. Aquí hablan de, no tengo claro si es una pregunta o una afirmación, dice, pacientes buenos respondedores a la neoadyuvancia con márgenes negativos post cirugía preservadora, ¿es mandatorio la radioterapia? En el protocolo se maneja radioterapia para pacientes que no se pudo hacer cirugía para control local o que la cirugía fue incompleta y quedaron márgenes positivos. De hecho, el beneficio de la radioterapia en estos pacientes probablemente sea marginal, pero aquí también habría que tomar en cuenta de qué estamos hablando, porque el problema es hueso o es partes blandas, porque si es una lesión de partes blandas, identificar estos márgenes y manejar esto es como totalmente diferente a lo que tenemos en la patología ósea. Pues. Entonces yo creo que al final hay que evaluar muy bien el paciente y por protocolo en Ewing óseo, si tiene cirugía preservadora con márgenes negativos, no llevaría radioterapia. Incluso hay algunos protocolos que manejan dosis diferenciada de radioterapia, 5.400 para márgenes positivos francos y en lesiones como con cirugías marginales o márgenes microscopios hablan de dosis más bajas de 4.500. Pero eso
todavía no está suficientemente consolidado, o sea que por lo pronto la dosis sigue siendo la misma, la habitual, por lo que nosotros manejamos en la parte de los protocolos pediátricos. No tengo mayor experiencia en el caso de los adultos. Sí, yo creo que no debemos olvidar que la radioterapia es un recurso de control local. Si ya la cirugía hizo un control local efectivo con márgenes libres, la radioterapia no pareciera tener ningún papel. El doctor Andrés Vera, no sé si está todavía por ahí. Si no, está el doctor Hernández, que trabaja acá en el Centro Docente de la Trinidad. No sé si puede contribuir con algún comentario. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me oyen? Sí, adelante. Sí, esa pregunta es bien interesante, ¿no? Sobre los márgenes quirúrgicos adecuados para indicar o no radioterapia. La respuesta es no. Si hay una adecuada cirugía con unos márgenes quirúrgicos que se sacó el tumor completo con más un margen adicional, ese paciente se puede observar. Pero hay un protocolo y salieron los estudios europeos, el grupo Euro-Ewing, en un estudio que publicaron en el 2016, los tumores que eran mayores a 200 cc, hasta un 25% a 30% recayeron. Por lo que ellos hacen como un asterisco, ¿no? Que todos los pacientes que tuvieron un tumor voluminoso llámese mayor a 200 cc, ellos se benefician de radioterapia posterior a una cirugía. Eso fue un aporte bien importante de ese grupo. Y eso me parece que es algo que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Porque para evitarle esa recaída a ese paciente. Muy interesante. De hecho, ese es el único grupo que clasifica a los pacientes en grupos de riesgo, porque el americano es localizado y metastásico. El grupo europeo tiene dentro del localizado de riesgo estándar y localizado de alto riesgo. El grupo de localizado de alto riesgo, que es el que tiene lesiones mayores de 200 mililitros de volumen tumoral, y que son pacientes que tienen mala respuesta a la quimioterapia, esos pacientes deben llevar radioterapia según el protocolo europeo. Pero en el protocolo americano, que no discrimina, sino localizado y metastásico, que los trata todos igual, usan quimioterapia más intensiva. Entonces es donde viene el punto. Si manejamos altas dosis de quimioterapia y altas dosis de radioterapia, probablemente los pacientes no van a tolerar. Cuando tú trabajas el protocolo americano, tiene altas dosis de quimioterapia, incluso ellos usan busulfán, melfalán, drogas que usamos para ir a un rescate con stem cell, y con eso logran muy buenos resultados, pero hay que ver lo que significa en Venezuela colocar quimioterapia intensiva con rescate de células madre y los costos que eso implicaría, versus la opción de dar una quimioterapia menos intensiva y dar más radioterapia. O sea que ellos están sustituyendo, bajando radioterapia, pero están subiendo quimioterapia, y esa quimioterapia implica rescate con stem cell, que nosotros no lo pudiéramos hacer por el costo. Entonces, probablemente para nosotros el protocolo europeo es más viable porque manejamos dosis intermedias o dosis altas de quimioterapia y manejamos mayor nivel de radioterapia, y solo dejamos el trasplante como una alternativa para pacientes en recaída. En cambio, en el grupo americano, en primera línea, los grupos localizados de mal pronóstico, ellos les dan tratamiento mucho más intensivo. Nosotros no pudiéramos plantear trasplante de médula ósea como una opción en primera línea en Venezuela, y menos en el nivel público. Bueno, muchas gracias, doctor Pereira. Y por el tema del tiempo, que está por terminar el tiempo asignado por Zoom, quiero agradecerles a todos su participación y su presencia y su entusiasmo, y particularmente al doctor Pierre, felicitarlo por su magnífica preparación y exposición, y a los invitados, a los expertos, de verdad que sus aportes realmente fueron muy ilustrativos. Bueno, ya terminamos con este ciclo de seminarios en lo que son las patologías, y ya entonces la próxima semana ya pasamos más a la parte clínica práctica,
Y sería planificación quirúrgica, tipos de resección tumoral, etcétera, etcétera, al cual están invitados desde ahora. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por tu contribución. Muchas gracias. Sí.